Bien, hola a todos. Vamos a empezar con nuestro segundo tema. En este tema vamos a ver la organización concreta del sufismo a través de lo que se puede denominar las cofradías sufís. Evidentemente, utilizar el término cofradía es un término análogo, ¿no? Simplemente pensando en una organización de gente como las cofradías de Semana Santa y los pasos y tal, agrupación de gente que se agrupa precisamente en torno a un elemento o en torno a un maestro espiritual. Se puede también hablar de órdenes sufís, pero precisamente porque las cofradías sufís, las órdenes sufís tienen un fundador y tienen también unos maestros espirituales. Sin embargo, las órdenes sufís o las cofradías son de gente laica, de hecho, que vive en cada uno en su casa normalmente, y son gente casada, que hacen un voto de obediencia al maestro espiritual. En fin, es un término que no hay palabra concreta para traducirla perfectamente. En árabe se les llama a estas cofradías o órdenes sufís, se les llama las tariqas, que son, literalmente significa camino, porque son vías de conocimiento y por tanto vías de unificación con Dios o vías de salvación. O también a menudo se les llama zawiyas en árabe, porque literalmente son como esquinas de un edificio, recordando los lugares donde se agrupaban los sufís para escuchar a su maestro, los discípulos escuchando a su maestro, como en una esquina del edificio. Las organizaciones sufís o las cofradías o las órdenes sufís surgen especialmente hacia los siglos, sobre todo siglos XII, XIII, XIV, son los grandes siglos de consolidación de las cofradías. Antes había sufís, pero eran personas individuales, místicos, pensadores, poetas, que podían atraer discípulos, gente que iba a escucharles y aprender de su sabiduría, o que leía sus obras. Pero antes de ello no tenemos en el Islam esta estructuración que vamos a encontrar después, y que es la estructuración que encontramos hoy en día, en torno a la cual se organiza el sufismo. Bien, no he dicho nada sobre la palabra sufí. La palabra sufí proviene del término saf, que es lana. Se refiere al vestido de lana que utilizaban, con la que vestían los sufís, los místicos. Se les reconocía por el tipo de vestido que llevaban. De aquí sufismo. Aunque se haya hablado de que el sufismo podía venir del término sofía, de la sabiduría, pero está, yo creo que relativamente probado que no viene del término sofía, sino del término suf árabe, que es la tela de lana que utilizaban para vestirse estos místicos. Bien, el sufismo, inicialmente hay pensadores individuales, místicos concretos. Progresivamente va habiendo discípulos que quieren aprender de su sabiduría, y poco a poco esta estructura de maestro-discípulo se va consolidando en organizaciones concretas. Sobre todo cuando empieza a darse que el maestro, que tiene una sabiduría sobre la realidad, y concretamente sobre la realidad oculta, cuando está a punto de morir, traspasa su sabiduría y su autoridad frente a los discípulos, traspasa
toda esta sabiduría y autoridad a uno de sus discípulos, que va a ser, a su vez, es el maestro de la agrupación. Es en este momento que se pasa del sufismo como individuos concretos a un sufismo como organización. Y esto será, como digo, en torno al siglo XII, XIII, XIV como siglos principales, y después también aparecerán progresivamente, posteriormente, otras cofradías. El maestro espiritual, en árabe suele utilizarse la palabra sheikh, de aquí nos viene en castellano jeque. Lo que pasa es que, claro, jeque, para nosotros, el término jeque es pues un árabe, ¿no? Un jeque árabe que tiene muchísimo dinero, ¿no? Bien. Literalmente, sheikh en árabe no significa otra cosa más que anciano. Es el anciano, y en este sentido es un anciano que tiene conocimiento. Cualquier persona anciana es un sheikh, pero en el sufismo siempre el sheikh es la persona, es el maestro, precisamente porque tiene conocimiento. En ese sentido también el mundo cristiano tiene la palabra presbítero, que significa también anciano. Los presbíteros eran los ancianos consejeros del obispo en los primeros siglos del cristianismo. ¿Qué tipo de conocimiento tiene este maestro espiritual? Pues es el conocimiento del oculto, es aquel que conoce mejor de todo el grupo la realidad oculta, es decir, lo espiritual. Este hombre conoce lo oculto por su progreso en el conocimiento y también por una cierta iluminación divina, iluminación de su intelecto. Esto le da al sheikh un áurea de sacralidad, que va a ser precisamente lo que el salafismo y otro tipo de islam van a criticar del sufismo, el atribuir a una persona humana una áurea de sacralidad. Esa áurea de sacralidad, y le da la autoridad precisamente porque Dios le ha iluminado su intelecto, que le permite atravesar la realidad, llegar al oculto, sea, digamos, por una iluminación directa, o sea por una herencia espiritual que el maestro ha recibido del maestro anterior, y eso le da la autoridad. Cada cofradía ha establecido algún tipo de ritual de traspaso de esta sabiduría y de esta autoridad religioso-mística. Uno de estos rituales tradicionales, antiguos, consistía en entregar, el maestro se despojaba de su capa, y la capa como simbolizando el conocimiento de lo oculto y de lo divino, cogía su capa, se despojaba de la capa y la ponía sobre uno de sus discípulos, y por tanto le investía de su autoridad religioso-espiritual, y a partir de ese momento el discípulo pasaba a ser el responsable de la cofradía. Esto tiene un cierto paralelismo, podemos encontrar un cierto paralelismo con la traditio evangélica, con la traditio apostólica, de los obispos. Un obispo es ordenado por otro obispo, por la imposición de las manos. En ese momento, pues el nuevo obispo queda consagrado y recibe pues la autoridad, y recibe también lo que es la tradición apostólica, el peso de la tradición de la Iglesia queda impuesto sobre el nuevo obispo. Bien, esto que es un sacramento en el catolicismo, tiene pues su equivalencia en el mundo sufí con este ritual de la imposición de la capa, o otros tipos de rituales que puedan utilizar las diversas cofradías, de imposición y de transmisión
de algo, de una tradición y de un conocimiento, también de una autoridad. ¿Cuál es el conocimiento que traspasa un maestro a su discípulo preferido? El conocimiento del oculto, que no es otro que, ya lo iremos viendo, que de alguna manera podríamos decir como el rastro de la divinidad en la tierra, en la creación. Bueno, hay que ir con cuidado con los términos para, por una parte, no entender que en el sufismo, bueno, el sufismo también ha habido muchas teologías diversas, pero no entender que en el sufismo hay una presencia de la divinidad en la creación, como un cierto inmanentismo de Dios. Una gran parte del sufismo rechazaría esto, ni tampoco pensar que el sufismo es un panteísmo, pero sí que el sufismo habla de, en árabe llama tajalliyat, revelaciones o teofanías divinas. Dios se teofaniza, se manifiesta en la realidad creada, pero lógicamente la manifestación de Dios solamente la ven aquellos que tienen un tipo de mirada especial, que son capaces de atravesar la realidad material y llegar a lo oculto, y pueden ver a Dios manifestándose y a la vez ocultándose por una realidad material. Ese es el conocimiento del maestro espiritual. Igual que para ver el sol es necesario ponerse gafas, o es necesario poner una cortina, poner un velo, en fin, gafas de sol me refiero, evidentemente, ¿no? O un velo. Si hay un eclipse, pues te van a pedir ponerte unas gafas de sol, o quizá vas a poder ver el eclipse detrás de una cortina, ¿vale? Es decir, detrás, ¿vale? Por tanto, Dios solamente puede manifestarse ocultándose. Este es un principio esencial del sufismo, de la teología sufí. Dios solamente se revela cuando se oculta. Una revelación pura ciega, en vez de revelar, ciega. Como el sol directo, en vez de permitirte ver el sol, lo que hace es cegarte. Bien, Dios, que es definido sobre todo como luz, creando mediante la creación se está revelando a sí mismo. Y los objetos y los seres, que son corpóreos, son como las gafas de sol, o son como la tela o la cortina que oculta la realidad divina. Por tanto, la creación, lo material, nos permite conocer a Dios. Un Dios que se nos manifiesta ocultándose a través de lo material. Esto, si hay alguien del grupo que sabe filosofía, sobre todo filosofía platónica, dirá, ¿esto es Platón? Pues sí. Esto es platonismo, lógicamente, porque como decía, que el sufismo realmente es el platonismo y el neoplatonismo influenciando directamente al Islam. Bien, pues el maestro, ¿cuál es su conocimiento? Precisamente es el conocimiento de Dios, que lo obtiene atravesando la realidad. Bien, este conocimiento del maestro no se limita simplemente pues a la realidad del mundo, sino que también incluye la realidad del discípulo. El discípulo también es un ser que tiene un cuerpo, una superficie, una exterioridad y también tiene una interioridad. Pues el maestro es el conocedor también del alma del discípulo. E incluso es un conocedor superior, mayor del alma del discípulo que el discípulo mismo. Es decir, el maestro conoce el alma del discípulo mejor
que el discípulo a sí mismo. Esto hace que el discípulo se acerque al maestro espiritual para que el maestro espiritual le revele la esencia de su alma. Ya lo veremos, hay una sentencia también sufí, preciosa, que dice: quien conoce su alma conoce a su Señor. Man arafa nafsahu fa arafa rabbahu, que se dice en árabe. Ya iremos viendo y desengranando un poco esta sentencia sufí. Quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor. Bien, resulta que el discípulo todavía vive en la superficialidad cuando se acerca al maestro y el maestro vive en su interioridad, en la interioridad de las cosas. Y por tanto el maestro conoce la interioridad del discípulo, el alma del discípulo, mejor que el discípulo a sí mismo. Y por tanto el discípulo se acerca al maestro para conocer su propia realidad interior. El maestro irá revelando al discípulo esta realidad interior a cambio de una obediencia. El discípulo hace obediencia al maestro. Una obediencia es una obediencia espiritual, porque el maestro le va a ir diciendo a cada momento cuál es la oración que tiene que realizar cada día, el tipo de oración, el tipo de mantra que tendrá que ir repitiendo el discípulo, y él obedecerá a esto. Pero también esta obediencia a veces y muy a menudo toca aspectos como muy materiales. El maestro puede decirle a una persona: vete a tal sitio, vete a predicar nuestra cofradía pues a tal lugar, a tal otro, a tal ciudad, o vosotros discípulos tenéis que aportar más económicamente a la comunidad. También toca aspectos bien materiales como estos. Bien, hay gente que hace voto de obediencia a un maestro, lógicamente son pocos, y son muy pocos. Hay musulmanes que no acaban de estar del todo de acuerdo con esta ligazón tan particular a una persona concreta. Hay gente que aprecia mucho el sufismo dentro del Islam, gente que lee el sufismo pero que no hace voto de obediencia a nadie. O sea, hay gente influenciada por este tipo de espiritualidad, pero él dice: bueno, pero a mí no me pidas que me meta a una cofradía concretamente y haga voto de obediencia. Hay gente que son como amigos, seguidores de una cofradía concreta, pero no llegan a vincularse tanto a un maestro determinado. La cofradía se reúne normalmente semanalmente para hacer algún tipo de oración, lo que es el zikr, la rememoración, el recuerdo de Dios, por medio de danzas, por medio de invocaciones. Cada cofradía tendrá sus estilos. Lo veremos un poco pues en la sesión próxima. Hay cofradías muy diferentes y cada una pues danza o invoca a Dios de una manera distinta. Y tenemos cofradías por todo el mundo islámico, excepto en el Golfo. Las mayoritarias es la Qadiría, es una de las grandes cofradías mundiales, está subdividida, pero probablemente de las más importantes. Tenemos la cofradía Mevlevi, o los derviches, esta cofradía también que es muy conocida en Occidente, sobre todo los que han ido a Turquía, porque son los que giran. La cofradía Shadilía también tiene una cierta importancia, Naqshbandía, los Qawalis de la India. Aquí cerca en Marruecos tenemos una cofradía muy activa, la Qadiría Buchichía, emparentada con los Qadiris, y otra cofradía que tiene el nombre de Jesús, Aisawiya, serían como los crísticos, los seguidores de Jesús. Y después en el mundo africano, subsahariano, tenemos dos cofradías muy importantes que son la Tijanía y los Muridis. La mayor parte de los senegaleses pertenecen a una cofradía o a otra.
Muchas gracias.